La Ciencia de la UNAM, en donde es la actual directora de Formación e Investigación en Comunicación Pública de la Ciencia. Estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en Enseñanza Superior y el doctorado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo mención honorífica en la maestría y el doctorado. Sus áreas de especialidad en el campo de la comunicación pública de la ciencia son la planeación, evaluación, desarrollo y operación de museos de ciencia, la formación de divulgadores y el diseño curricular en comunicación pública de la ciencia. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas especializadas y libros, así como numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha organizado varios congresos y foros académicos, tanto a nivel nacional como internacional, en la comunicación pública de la ciencia. Ha sido profesora invitada en la Universidad Federal de Fluminense, Brasil, Universidad Federal del Río de Janeiro, también Brasil, la Universidad de La Sapienza en Roma y la Universidad Messina en Italia, así como asesora de varios museos de ciencia en México y en el extranjero. Los cargos que ha desempeñado en la UNAM son coordinadora del Grupo de Planeación del Museo de las Ciencias Universum de la UNAM, fue la primera directora de Universum de 1993 a 1998, coordinadora del Diplomado de Divulgación de la Ciencia desde el año 2007, miembro del Comité Académico del Posgrado en Filosofía de la Ciencia de 2014 a 2019 y representante de la DGDC ante la Red de Educación Continua de la UNAM. Fue miembro del Comité de Planeación de Aztec y es miembro del Comité Editorial de GCOM, Journal of Science Communication. Fue presidenta de la SOMEDICIT 2 veces, de 2001 a 2003, y de 2012 a 2014, y coordinadora del Nodo Norte de la red POP, que es la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de Latinoamérica y el Caribe, de enero del 2014 a 2016. Ha obtenido los siguientes reconocimientos y premios. Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2014, y el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2016 y el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia y la Tecnología 2019. Bienvenida, Elaine. Muchas gracias, Juan. Tengo que usar el micrófono, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Tengo que usar el micrófono? Bueno, pues… Hola, esto es como predicar a los convertidos, ¿no? No los tengo que convencer de que la comunicación de la ciencia es importante, pero bueno, agradezco mucho la invitación que me hizo el colegio y además, pues ahora veo varias caras de personas que han estado en esta dependencia más tiempo que yo y entonces me van a ayudar a contar la historia de esos años, a Adriana, Manuel, Arturo y hay otros que no están, pero bueno, Pilar, Rolando, Carmen, Ana María Sánchez, ¿quién más? ¿Quién más estuvo? También ella, sí. Entonces, bueno, pues les voy a pedir que me ayuden, ¿no? A contar algo, porque ustedes vivieron en carne propia, yo nada más por lo que escuché y lo que platiqué con Luis Estrada, en fin, ¿no? O sea, lo que he leído, pero bueno, ustedes me van a ayudar. Entonces, bueno, me voy a ir muy rápido en la primera parte, porque al final de cuentas, bueno, pues ustedes… pues a eso se dedican, ¿no? Entonces, la comunicación pública de la ciencia en México y los orígenes de la DGDC. Y esto se basa, o sea, esta plática se basa en 3 publicaciones, en orden, o sea, que hicimos en el 2014, el de abajo que fue en el PUS, en el Public Understanding of Science, que lo hicimos Carmen Sánchez, Ana María Sánchez, Julia Tagüeña y yo, que se llamaba La comunicación pública de la ciencia en México, pasado, presente y futuro de una profesión. Después, en el 2020, hicimos un capítulo de un libro, que es este libro, ¿sí? Que se llama Communicating Science a Global Perspective. Este es un proyecto que salió es un producto del PCST,
¿sí? de la red del PSST. Todo empezó en el 2014, en donde se nos invitó a personas de diferentes países a que participáramos en una discusión sobre los orígenes y cómo empezó la comunicación de la ciencia en diferentes países. Empezamos en 16 países y fue creciendo con el tiempo, y finalmente luego se decidió hacer un libro que finalmente salió con 40 países, había crecido a 40 países, que es un libro muy interesante que ustedes lo pueden bajar gratuitamente. Está publicado por la ANU Press de Australia y lo pueden bajar gratuitamente, ya sea capítulos aislados o el libro completo. Entonces, se lo recomiendo porque es una visión como muy global de lo que es la comunicación de la ciencia. Y este último, que es que está por salir, que es un libro que sacó la Red Pop, ahora les muestro la foto, y que probablemente se lance la semana que entra en el Congreso de la Red Pop, y que justamente, bueno, es una versión ya del 2025, en donde aquí están las fotos de los libros. Está muy bonito, por no quedó re bonito. Nosotros no hicimos el diseño, lo hicieron en la Fundación Fiocruz, en Brasil, pero bueno, son 12 países los que participaron y tiene también capítulos que tienen como este análisis como general, ¿no? de la comunicación de la ciencia en Iberoamérica. Entonces, bueno, está España, Portugal y está en varios países de Latinoamérica y ese se va a lanzar la semana que entra. Bueno, entonces, bueno, pues cuando empezamos a hacer el libro, una de las cosas que nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería el punto de partida cuando empezamos a hacer este libro? Y entonces, pues varios decían, no, pues hay que empezar, la comunicación de la ciencia empieza con la ciencia misma en diferentes países. Y todo el mundo empezaba, no, pues yo voy a empezar con los romanos, el hombre de las cavernas y demás. Yo decía, oigan, pues entonces yo voy a empezar con los olmecas, ¿no? Si en esa nos vamos. Pero bueno, podemos llamar ciencia a eso, lo que hacían. Entonces, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo que era que nuestro punto de partida iba a ser cuando la comunicación de la ciencia se institucionaliza, ¿sí? Cuando la acogen instituciones y entonces se hace institucional. Entonces, bueno, todos los países tenían algún relato sobre algún héroe, un pionero de la comunicación de la ciencia en su país. En nuestro país es Sigüenza y Góngora, Carlos Sigüenza y Góngora, que fue astrónomo, que era lo mismo en esa época, matemático, arqueólogo, y él escribió un libro que se manifestó filosófico contra los cometas para combatir supersticiones y calmar temores, porque venía un cometa en esa época y todo el mundo, y pensaban que eran producto de las exhalaciones de los cadáveres y que por lo tanto pues traía pues muy mala suerte. Y entonces, bueno, él utilizó libros de Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes y Tycho Brahe para justamente convencerlos de que los cometas pues no era nada malo. Y una buena noticia es que los libros de Sigüenza y Góngora están aquí en la Biblioteca Nacional, en el Salón México. O sea, el libro de Boyle, en los Principia de Newton, en fin, los libros de que él consultó están ahí, los originales. Entonces, bueno, los pueden consultar. Ya me estoy saltando. Hubo otros casos, evidentemente, en el siglo XIX también en el siglo XVIII hubo varios. Los más emblemáticos son Ignacio Bortelache, matemático y médico. Él hizo un famoso boletín que se llamaba Mercurio Volante y además fue médico, entonces él pues propuso remedios para la viruela y la anemia. Y luego está Antonio Alzate, que se le considera como el primer periodista de la ciencia, y él fue astrónomo, químico, botánico, zoólogo y matemático, nada más y nada menos, y juntos estudiaron el tránsito de Venus en 1769. Hubo otros casos a lo largo de este siglo, pero que fueron casos de revistas que duraron relativamente poco. Y generalmente eran revistas que tenían de muchas cosas, ¿no? Poesía, relatos, traducciones, cuentos, etc. Efemérides, tenían ese tipo de cosas, ¿no? Ya en el siglo XIX, digamos, en México independiente, se empieza el proceso de institucionalización de la ciencia, empiezan las sociedades científicas, y las sociedades científicas pues
también empezaron con publicaciones especializadas, pero rápidamente se dieron cuenta que pues no eran comprensibles por el público y empezaron a hacer publicaciones para el público general, además sacaron revistas y libros, y como decía, estas publicaciones traían de todo, ¿no? O sea, era una mezcolanza de todo, pero por otro lado también se desarrolló mucho la parte de colecciones y museos, donde todo el periodo virreinal hubo muchísimas expediciones a lo largo y ancho del país y bueno, de todos los países latinoamericanos, en donde justamente coleccionaron cualquier cantidad de especímenes de todo tipo, ¿no? De que tuvieron algún valor, ya fuera artístico, arqueológico o natural, plantas raras, animales, etcétera, etcétera. Muchos regresaron al viejo continente, a España en particular, pero muchos se quedaron aquí, o sea, regresaron un poco para que pues para que vieran que había en el mundo nuevo, pero por otro lado, pues muchos se quedaron aquí y fueron la base de colecciones que después ya se separaron, se clasificaron, separaron, y esto fue mucho labor de las sociedades científicas, separar estas colecciones de artefactos, de cerámicas y de cosas arqueológicas, de cosas del mundo natural. Ya en el siglo XX hice un salto impresionante, ¿no? De varias décadas, porque bueno, evidentemente el siglo anterior pues fue un siglo muy convulso, ¿no? Con muchas guerras y demás, pero ya después de que termina la revolución, pues se encuentra con un país muy pobre, muy analfabeto, y entonces José Vasconcelos, como rector de la UNAM, no era UNAM todavía, Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, él, en este edificio que todos ustedes conocen, ¿sí? Que está aquí, que el templo de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Que fue donde él empezó ahí las cátedras libres, en donde invitó a todos los intelectuales del país para que hicieran el proyecto de nación. O sea, ¿cuál va a ser el proyecto de nación? ¿Cuál va a ser el mensaje, digamos, ideológico que se va a manejar y todo eso? En un país pues, en donde había un alto índice de analfabetos. Entonces, bueno, ellos lanzan un proyecto educativo y cultural muy importante. Lanzan, por ejemplo, hablan de, bueno, hacen pues charlas, conferencias, libros, bibliotecas, y desde ahí, como rector de la Universidad de México, él propone que se cree la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública para lanzar todo este proyecto educativo y educar a todo el país, ¿no? Entonces, fue muy interesante, no sé si recuerden que hubo una bronca ahí entre Juan Ramón de la Fuente y Josefina Vázquez Mota, ¿no? De que quién tenía la culpa de que venían tan mal preparados los alumnos, que si la primaria o que si la universidad o no sé qué, ¿no? Entonces empezaban de hecho hubo muchos más chismes, ¿no? De cómo fue este conflicto y tuvo muchas repercusiones, pero un dato chistoso fue que le dijo Juan Ramón de la Fuente a Josefina Vázquez Mota, que era secretaria de Educación: le recuerdo que el escritorio donde usted se sienta está inventariado en la UNAM. Entonces, bueno, que está aquí también lo conocen muy bien, es el Museo de Geología, ¿sí? Inaugurado en 1906, inicialmente como un pues, instituto de investigación en geología, porque hubo muchísimos institutos de investigación que se hicieron, básicamente porque querían ver cómo podían desarrollar el país, ¿no? Entonces querían conocer el país. Entonces, bueno, vienen las siguientes décadas en donde se impulsa pues la modernización y la industrialización y por supuesto la educación superior y la investigación científica. Entonces, bueno, como les decía, hago un rompimiento porque estos como los años anteriores muy rápidamente, sí hubo muchas más cosas, están en todos estos libros que les he dicho, ¿no? Ahí lo pueden encontrar una historia un poquito más extensa y hay mucho publicado sobre eso. Livia es experta en Alzate, por ejemplo, le pueden preguntar a Livia sobre Alzate. Pero bueno, y justamente nosotros decidimos que la era moderna de comunicación pública de la ciencia íbamos a considerarla a partir del proceso de institucionalización de la comunicación de la ciencia. Era cuando íbamos a arrancar y eso es muy variable. En algunos países como Estados Unidos se considera que es después de es en la posguerra, sobre los finales de los 40, principios de los 50. Otros identifican el lanzamiento del Sputnik, ¿no? 1957, como digamos cuando se lanza, o sea, como el inicio de esta era moderna. ¿Por qué?
porque se dan cuenta después de la guerra que es muy importante impulsar la educación científica en todo el país, y rápidamente se dan cuenta que la escuela no es suficiente, y entonces dicen, bueno, pues hay que recurrir a los medios de comunicación, ¿sí? A los medios de comunicación y a los museos para poder, digamos, educar o dar información científica a todo el país, a todos los países. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, en algunos países se empieza en los años finales de los 40 y en otros países es hasta la década de los 80, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó en México? Yo digo que la era moderna en México descansa sobre 4 pilares. Uno es, y en este orden, ¿no? La UNAM, el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias y la SOMEDICIT. Entonces, bueno, ya por esta época, la década de los 60, empiezan como la era de los grandes museos en México, ¿sí? Este Museo de Historia Natural se inaugura en 1964, mucho con las colecciones justamente que venían resultado de todas estas expediciones científicas, y este fue un museo muy importante en su momento. Después decayó muchísimo y finalmente ahora lo están rescatando, y creo que con bastante éxito, ¿no? De unos años para acá han hecho un proceso de actualización y modernización del museo, y bueno, creo que va muy bien. Pero también es la época en que se inaugura el Museo de Antropología, 1970 se inaugura el Museo Tecnológico, o sea, empieza toda esta cosa como de los museos. Y bueno, unos años después, o sea, como digo, empezó muy centralizado en la Ciudad de México, y unos años después vemos que décadas después, que está en todo el país. Se hace comunicación de la ciencia a través de una gran diversidad de medios, hay libros, revistas, casi cada estado, cada universidad estatal, cada consejo de ciencia y tecnología tiene su revista de divulgación, algunos ya no tanto porque recibieron el golpe muy duro del CONACYT del sexenio pasado, que los dejó de apoyar, pero bueno, entonces, bueno, ya está, se puede decir, yo creo que casi no hay estado del país en donde no hay algo, programas, museos, libros, revistas, programas de radio, algo que tenga que ver, redes sociales que tengan que ver con la comunicación de la ciencia. Y bueno, por supuesto hay también diferentes cosas como obras de teatro, los talleres han proliferado de una manera impresionante, los talleres de ciencia. O sea, es una cosa que ha crecido muchísimo en México. Y luego están los eventos masivos como la Noche de las Estrellas, la Fiesta de la Ciencia y las Humanidades, ahora que se va a llamar Sinapsia, y bueno, todo ese tipo de cosas, todos los eventos masivos. Y bueno, ahí están unas cosas de radio de SOMEDICIT. Bueno, en cuanto al universo de divulgadores, pues es de lo más heterogéneo, hay una gran diversidad de perfiles. En un principio, evidentemente, empezó con los científicos, empezó con los científicos y después, bueno, se incorporaron periodistas, escritores, cineastas, expertos en diferentes medios y una gran cantidad de personas con diferentes profesiones y trayectorias e intereses y estilos y formas de comunicar la ciencia. También empezaron inicialmente divulgadores de tipo freelance, o sea que lo hacían porque los obligaban casi, les torcía el brazo el organizador para que participara, pero bueno, después hubo muchos de tiempo parcial, sobre todo los científicos que a lo mejor dedicaban un ratito de la semana a hacer actividades de divulgación, y poco a poco fuimos surgiendo, digamos, los que somos de tiempo completo. Una gran variedad de temas de ciencia, una gran cantidad de medios empleados, el público al que se dirigen y la forma en que se vinculan con los públicos, eso también varía muchísimo. En cuanto a quién hace divulgación en México, que no es lo mismo en otros países, están las universidades estatales y privadas, los consejos estatales de ciencia y tecnología, las ONGs y empresas privadas, y hay otras actividades asociadas a esta actividad como son la investigación, la evaluación y la formación, y actividades de vinculación como son la gestión, la vinculación, gestión, administración, promoción y comercialización. Entonces ahora yo identifico tres generaciones de divulgadores de acuerdo a cómo se formaron, ¿sí? Cómo se iniciaron la comunicación de la ciencia. Una primera generación que se hizo picando piedra a base de ensayo y error, una segunda generación de la cual yo me considero parte, en donde o sea, estas personas dijeron, me falta algo,
adicional, algo complementario, y entonces buscamos pues maestrías o doctorados afines para poder complementar esa formación inicial que teníamos. Casi todo el mundo venía, por ejemplo, venía de alguna carrera científica y buscaron formarse en literatura, cine, pedagogía, etcétera, o al revés, gente que venía del área de comunicación y que buscaba también este tipo de cursos de actualización. Y luego hay una tercera generación en donde hay diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados. Y esta es una tercera generación en donde son programas para formar a comunicadores de la ciencia diseñados específicamente para formar a profesionales en el campo. Y bueno, hay una amplia variedad de propuestas. Simplemente si uno entra al internet, uno ve que todos los días surgen nuevos programas, nuevos talleres, nuevos diplomados, nuevos especializaciones. Hay una gran diversidad en cuanto a los requisitos de ingreso, el perfil de egreso, lo que ofrecen, las instituciones que las generan, tiene mucho que ver con el contexto en el que se hacen. O sea, es muy diversa y muy amplia la oferta de programas para formar a comunicadores de la ciencia. Entonces me voy a los años pioneros. Ya antes de esta época, pues bueno, está el Museo de Geología, que como les digo es de 1906, de la época de Porfiriato todavía, y luego pues, también estaba el Jardín Botánico y también estaba el de Chapultepec, me parece. Bueno, y evidentemente el pionero que todo el mundo reconoce es Luis Estrada, ¿sí? Luis Estrada regresa del MIT, lástima que no está aquí Ana María porque ella sabe la historia del derecho y al revés, pero bueno, él regresa del MIT con esta idea de hay que comunicar la ciencia, que hay que compartir la ciencia al gran público, y entonces él empieza un programa de divulgación de la ciencia. Al mismo tiempo, y esto lo sé porque me lo platicó Luis en su momento, él fue, no me acuerdo, vocal de educación o algo así de la Sociedad Mexicana de Física, y le encargaron hacer una especie como de boletín para los profesores de física. ¿Sí? Entonces él empezó con eso, él empezó haciendo un boletín de profesores de física que finalmente, para profesores de física, que después se extendió a otros tipos de cosas y al cabo de 2 años se convirtió en la revista Naturaleza con la idea de cubrir una gama más amplia de opciones, ¿no? De temas y demás. Esto fue muy importante, no solamente porque fue como una revista pionera en México, sino también fue una muy buena escuela para formar a comunicadores de la ciencia, ¿sí? O sea, muchos se formaron justamente haciendo estas revistas. Y bueno, después voy a pasar al Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Un poquito después, también en la UNAM, aparece la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias, que es una revista que yo siento que es un nivel más alto, es como para estudiantes, ¿no? De la Facultad de Ciencias. Pero bueno, esos son con los años pioneros en la UNAM. Y bueno, pues ¿qué les digo? Pues ya saben que hoy la DGDC pues se dedica al CPC a través de sus museos, de todos los medios. Bueno, ya lo conozco, para que les cuento lo que ustedes ya saben perfectamente bien. Lo que sí quiero enfatizar es que yo creo que deberíamos de empujar, ¿no? Y deberíamos de impulsar que nosotros hacemos en esta dependencia, nos basamos en las 3 funciones sustantivas de la UNAM, en investigación, docencia y por supuesto difusión de la cultura. En orden inverso, como normalmente se ponen, o sea, difusión de la cultura, que sería nuestra labor fundamental, ¿no? Divulgación, difusión de la cultura, docencia, o sea, formamos gente en comunicación de la ciencia e investigación en comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, creo que es muy importante que este es un mensaje que tendríamos que comunicar todo el tiempo, ¿sí? A los tomadores de decisiones, ¿sí? Y por otro lado, aparecieron, no recuerdo exactamente, Rosalba debe saber cuándo fue, porque bueno, está en biomédicas, también en ciencias nucleares, en diferentes institutos, astronomía, empezaron a aparecer estos grupos de divulgación, oficinas de información, ya Rosalba va a hablar de esto más adelante, que aparecieron en diferentes institutos de investigación, donde hacían y tienen diferentes agendas, por lo que yo entiendo, por lo que he visto, por lo que he estudiado, ¿no? De las oficinas. Algunos, o sea, son los intermediarios entre la comunidad científica del instituto, los medios, el público, los tomadores de decisiones. Otros son los de relaciones públicas. Otros son los que llegan los investigadores y dicen, oye, hazme mi PowerPoint, no para el Congreso, o sea, a ese grado, ¿no? Otros le llaman como la agenda de sociales al director. O sea, hacen de todo y otros hacen cosas realmente muy innovadoras, muy creativas, para comunicar la ciencia como una propuesta como muy original de esa institución. Entonces hay una gran variedad
de agendas en los diferentes institutos. Algunos, pues, es claro que tienen una agenda muy pública, como puede ser el Instituto de Ecología, ¿no?, que tiene agenda, y otros tienen, por ejemplo, esto de matemáticas, pues se va más hacia la parte de que las matemáticas son bonitas, son divertidas y hacen grandes festivales, ¿no? Entonces, cada uno hace cosas diferentes. Actualmente, creo que casi todos los institutos de investigación de la UNAM, incluyendo las sedes foráneas, tienen una oficina de información pública o un grupo de divulgadores asociados al instituto. Quiero decirles que la mayoría han pasado por aquí de alguna manera, o se han formado o con Javier, ¿no?, en el unidad de periodismo, de la ciencia, o se han formado como anfitriones, o han pasado por los diplomados, o han pasado por el posgrado de filosofía de la ciencia. Casi todos han pasado por la DGDC. Bueno, el CONACYT. El CONACYT, aunque se inaugura en 1970, no empezó en 1970, empezó antes. Antes fue el Instituto Nacional de Investigación Científica, pero bueno, se institucionaliza en 1970, y desde un principio el CONACYT tenía muy claro que tenía que comunicar la ciencia al público general. Entonces, bueno, tenía dos revistas muy importantes, Ciencia y Desarrollo, que era para un lector como más educado, ¿no?, más preparado, y Información Científica y Tecnológica, que dirigió Juan, ¿no? Sí, que dirigió Juan en algún momento, y que era como más de divulgación, ¿no? Ya las dos desaparecieron, primero ICIT, después Ciencia y Desarrollo, las dos desaparecieron, ya no existen. Y luego tenían otro evento que fue muy importante, que era la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que empezó en 1994. Esto no fue puntada del CONACYT, esto fue una exigencia de la OCDE para todos los países. De hecho, casi todos los países tienen su Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde la finalidad no es tanto comunicar la ciencia, sino más bien, digamos, acercar, ¿no?, la ciencia a los públicos generales y sobre todo a los chavos, ¿no?, de prepa, ¿no? O sea, tiene un poco esta cosa como de promoción de la universidad por un lado y también por otro lado como de promoción vocacional, ¿no? Entonces, bueno, el CONACYT siempre apoyó a la comunicación, a todo tipo de actividades de divulgación de la ciencia a lo largo de muchos años, apoyó muchos congresos, apoyó publicaciones, apoyó revistas. O sea, el CONACYT siempre apoyó, no tanto como hubiéramos querido, pero siempre hubo un apoyo del CONACYT. Contábamos con ese dinero del CONACYT, hizo cursos, hizo concursos, y una cosa muy interesante fue que al final de la década de, no me acuerdo cuándo fue que sacaron la primera convocatoria, habrá sido 2013, por ahí, 2013, al final de ese sexenio, pues la verdad es que le sobró una lana al CONACYT y dijeron, lo queremos invertir en divulgación de la ciencia. Vamos a sacar una convocatoria, ¿sí? Y entonces nos llamaron, estaba Pepe Franco de director, nos llamaron a varios y nos dijeron, pues ayúdanos a sacar una convocatoria para hacer proyectos de divulgación de la ciencia. Esto fue, yo creo que una decisión, digamos, un parteaguas en el sentido de que fue la primera vez que se reconocía que la comunicación de la ciencia merecía o debía tener una agenda propia, que no éramos un apéndice de la investigación, porque los investigadores al principio pues se veía mal que hicieran divulgación, ¿no? O sea, era mal visto, era como una pérdida de tiempo, en fin, ¿no? Y poco a poco lo empezaron a ver bien, pero por ejemplo dedicaban un porcentaje mínimo de sus proyectos de investigación a comunicar sus resultados, ¿no?, al público general, ¿no? Pero ya una cosa de realmente una labor de comunicar la ciencia no existía. Entonces, lo interesante de esta convocatoria, bueno, hubo muchas cosas muy interesantes de esta convocatoria. Era la primera vez que sacaba una convocatoria dedicada exclusivamente a la comunicación de la ciencia. Fue también muy interesante porque fue una radiografía de cómo estaba la comunidad de comunicadores de la ciencia en México, ¿sí? O sea que éramos una comunidad en donde había pocos, como nosotros, que estamos contratados de tiempo completo, había algunos en los institutos de investigación, había mucha gente de freelance, gente que lo hacía de manera parcial, ¿no?, complementaria, y entonces ese era el universo. Y entonces, pero para meterse a la convocatoria del CONACYT, pues uno se topa con las plataformas que estaban diseñadas para proyectos de investigación, uno se topa con que uno tiene que tener el famoso RENIECIT, que la DGDC no tiene,
¿no? Entonces, la agencia no podía meter proyectos porque el CETIC sí tiene. Entonces, teníamos que pedirle permiso al CETIC y muchos no tenían una dependencia que lo respaldara. Entonces, no podían acceder a esta convocatoria. Entonces, fue interesante ver, digamos, cómo estaba la comunidad de divulgación. Y luego, pues, la plataforma evidentemente resultó malísima para cosas de divulgación, ¿no? Para proyectos de divulgación. Entonces, bueno, creo que fue un ejercicio muy interesante, pero para mí lo que es más interesante todavía es el reconocimiento de que por primera vez se veía que la comunicación de la ciencia debería tener una agenda propia y no dependiente de la investigación científica. Entonces, bueno, la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, el doctor Flores está aquí, pero ya está en la anterior también. Sí, el doctor Flores, la Academia Mexicana de Ciencias fue otro de los pilares, ¿no?, de esta era moderna de la comunicación de la ciencia en México. ¿Cómo se llama? La Academia hizo algo que fue muy interesante, que fueron conferencias tipo espectáculo, divulgación tipo espectáculo, que empezaron en el Museo Tecnológico de Chapultepec. Y posteriormente fueron contagiando a varias comunidades locales y actualmente hay domingos en la ciencia, que a veces son sábados en la ciencia o miércoles en la ciencia, en 36 sedes del país. Entonces creo que, bueno, como que pusieron a toda una comunidad, básicamente empezaron con los de la academia, pero después empezaron a jalar también a divulgadores para que dieran conferencias de divulgación sobre una gran diversidad de temas. Entonces creo que eso fue muy interesante y fue de alguna forma también una escuela, ¿no? Fue otra escuela de comunicación de la ciencia. Estos encuentros de divulgación de la física, la Sociedad Mexicana de Física, yo los empecé, ahora se cumplen 40 años, me da mucha pena decirlo, pero se cumplen 40 años, porque el primero que se hizo, bueno, yo era estudiante de física, había un congreso en San Luis Potosí, y entonces, al mismo tiempo estaba el congreso de física, estaba un congreso, no un evento de profesores de educación física. Entonces mandan al mismo reportero a cubrir los dos eventos y no se dio cuenta que eran dos cosas totalmente diferentes. Y al día siguiente la nota en el periódico dice, es muy importante la física porque hay que acercar a las juventudes al deporte para alejarlos de las malas compañías y demás. Y luego salen fotos del Congreso de Física, ¿no? Entonces le digo yo al presidente de la Sociedad Mexicana de Física, yo creo que hay que decirle a la comunidad local qué hacemos los físicos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hay otro argumento que es como más feminista. Hay muchos físicos casados con físicas, como es mi caso, ¿sí? Y bueno, yo decía, ¿dónde está fulanita? No, se quedó cuidando a los niños. Entonces decía, híjole, pues qué mal, ¿no? O venía la fulanita arrastrando a los niños, la dejaban entrar un ratito mientras el papá le cuidaba a los niños y luego ya regresaba y le dijo, ¿y por qué no hacemos una guardería científica para todos, ¿no? Para todos los niños. O sea, en esa época yo no tenía hijos, pero los que tenían hijos pues eran chiquitos y podían faltar a la escuela. Yo creo que les venía mejor una semana de conferencias, talleres, videos, etcétera, de ciencia que ir a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, fue sumamente exitoso. Después incorporamos otros ingredientes. Incorporamos, ¿cómo se llama? Actividades para los profesores de física del lugar, ¿no?, que también fue muy exitoso. Luego inauguramos otro ingrediente, que fue que hicimos conferencias de difusión para los estudiantes de física, porque los estudiantes de física pues les pagaban viáticos para que se fueran al Congreso de Física, se pegaban unas aburridas espeluznantes, no entendían nada, se echaban las magistrales, ¿no?, que pues casi nadie entendía, y entonces dije, ¿por qué no hacemos conferencias de difusión para que los estudiantes pues entiendan, ¿no? Pues se llenaron de otros físicos que dijeron, finalmente entiendo lo que hace mi colega, ¿no? Entonces, bueno, y fueron así otros ingredientes que fueron incorporándose, pero bueno, fue sumamente exitoso y este año se festeja el número 40, porque después yo lo organicé varios años hasta que dije, ya voy a ver si el niño ya camina solo y lo solté. Y sí, efectivamente el niño fue adoptado por la Sociedad Mexicana de Física y se considera un evento tradicional, ¿no?, de la Sociedad Mexicana de Física y se hace cada año. Ya no es física secas, es de divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, que por cierto el Congreso de Física va a estar en Toluca en octubre. Bueno, y luego viene la SOMEDICIT. La SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica, esta T fue muy importante, esa fue contribución de José de Lerrán.
Fue fundada en 1986 por 19 personas, entre ellos Juan Tonda, todos en el centro del país, ¿no? Pero bueno, rápidamente, luego, como un año después o algo así, duplicaron la población, nos invitaron a otros a que entráramos, y así se fue creciendo. Hoy la SOMEDICI tiene socios en casi todo el país, y ofrece una gran diversidad de productos y actividades, libros, museos, talleres, hace congresos, hace reuniones de profesionales, ofrece diplomados, cursos, hace publicaciones para pares que son muy interesantes, ¿sí? O sea, tiene toda una colección de libros para pares que me parece que son muy interesantes. Han hecho muchos diagnósticos, tanto de la comunicación de la ciencia en México como en América Latina. De hecho, han trabajado mucho con la Red POP en hacer diagnósticos de cómo está la comunicación de la ciencia en diferentes países. Y también estaban, porque están medio así como agonizando, ¿no?, las divisiones profesionales, que eran 10 divisiones profesionales, porque dijeron, bueno, vamos a dividir la comunicación de la ciencia en divisiones profesionales, con la idea de como generar como grupos, ¿no?, de trabajo en diferentes áreas de la comunicación, y esas funcionaban muy bien unos años, ¿no?, de que hubo como muchos proyectos conjuntos, hubo publicaciones y demás de las diferentes divisiones profesionales. Y hacen premios, dan premios a divulgadores por trayectoria, y al mismo tiempo también hay una serie de premios para jóvenes divulgadores. Lo que yo considero la expansión y diversificación de la comunicación pública de la ciencia en México. Lo primer factor, yo creo, de expansión y diversificación son los museos de ciencia. Aunque ya existían algunos museos, o sea, antes de esta era, o sea, los primeros grandes museos interactivos, modernos, son el Exploratorium en San Francisco y el Ontario Science Center en Toronto, que ya cerró, ¿no? Ya cerró. El Ontario Science Center, que fueron como los promotores, ¿no? Aunque ya había museos previos que eran muy importantes en esta parte como más moderna, ¿no? O sea, no museos de colecciones, no museos para conservar, ¿no?, artefactos, sino museos para el público, ¿no? Para el público, y justamente con esa idea de que era una colección como de ideas y no tanto de artefactos, ¿no?, de objetos, sino una colección de experiencias y una colección de ideas. Entonces, el primer museo, como digo, es el Exploratorium y el Ontario Science Center, ambos inaugurados en 1969. Luego empieza toda una ola de museos que llega a México a finales de los 80s, ¿sí? Este boom de museos. Ya estaba el Centro Cultural Alfa en Monterrey, es de 1987, ¿sí? Y como les decía, estaba el Museo Tecnológico en 1970. Pero bueno, empieza esta explosión de museos en todo el país. Hubo otro dato importante. ¿Me faltan qué? ¿10 minutos? Uy, todavía me falta la parte más chismosa. Bueno, hubo otro factor muy importante, que fue que la primera dama de Salinas de Gortari, o sea, la esposa de Salinas de Gortari, primera dama, ella pues vio un museo de ciencias en Estados Unidos, le gustó, quiero uno en México, y entonces ella contagió a todas las primeras damas locales de que hicieran su papalotito. O sea, es el origen del papalote. Y ella misma iba de shopping, ¿no?, y compraba cosas para los museos, y ella contagió a todas las primeras damas locales, y todos tienen una parte de ciencia, todos estos museos de infantiles. Entonces, bueno, actualmente la AMCIT, la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, tienen, creo que más de 46 museos, o sea, no sé bien el número, pero… Ok, me voy más rápido. Entonces, el CONACYT, como les decía, el CONACYT, pues ya les platiqué del CONACYT, pero otra cosa muy interesante son los consejos estatales de ciencia y tecnología. Cada estado tenía su consejo estatal. Y el CONACYT, durante el sexenio, no sino el anterior, le daba 3 millones a cada uno de los consejos estatales para que hicieran proyectos de divulgación, ¿sí? Algunos consejos estatales lo hacían de maravilla, sabían exactamente en qué invertir el dinero, pero otros pues no sabían qué hacer con 3 millones de pesos, entonces hicieron unas barbaridades. Después les platico el chisme de las cosas que hacían. Otra cosa muy interesante fue que empezó también la evaluación, cómo evaluamos esos proyectos. Entonces fue como empezar a diseñar criterios para evaluar estos proyectos, ¿sí?
como digo, pues ya les había comentado el apoyo que siempre le dio a todos los proyectos del CONACYT. Y esta convocatoria para la RENACECIT, la Red Nacional de Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, tenían mucho este enfoque, de ahí que llega a la población marginada, las zonas remotas, las zonas rurales, que por ejemplo Michoacán lo hacía muy bien. Luego la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, como les decía, pues casi siempre había una ciudad sede, pero se hacía en todo el país, eventos. Creo que fue un evento que también ayudó a la expansión, porque contagió una serie de cosas locales, y se interrumpieron, se cancelaron en 2018, ¿sí? Y dijeron que iban a sustituir con otra cosa y eso nunca pasó. Bueno, el periodismo de la ciencia, va a haber otra plática del periodismo de la ciencia, no me voy a meter mucho con eso, pero como hemos visto, es un gremio que ha tenido su propia dinámica, su propio crecimiento, sus propias propuestas y demás. Menciono aquí simplemente dos de las personas pioneras en México, ¿no? Manuel Calvo Hernando, que fue pionero en Latinoamérica, no nada más en México, o sea, casi todo el mundo tiene historias de cómo él fue a diferentes países a promover cosas, ¿no?, de periodismo de la ciencia, y Juan José Morales. También él estaba ubicado en Quintana Roo y hacía muchas cuestiones como de divulgación de temas ambientales. Entonces, bueno, la profesionalización en el campo, yo creo empezamos un poquito tarde, entonces voy a tardar un poquito más. Entonces, la profesionalización en el campo, bueno, ¿cómo sabemos qué tan profesional es un campo de conocimiento? O sea, si está claramente delimitado, si está institucionalizado, es decir, existen instituciones que albergan a los profesionistas o no. Curiosamente, esto no ocurre, ¿sí?, en muchísimos lugares. O sea, nosotros somos un caso rarísimo, la DGDC. Si es una actividad reconocida y remunerada, si existe formación profesional, cursos, diplomados y posgrados, si es un campo de conocimiento estructurado, es decir, que si hay literatura, si hay revistas especializadas, si hay tesis de grado, si hay libros, etcétera, si hay sociedades y redes profesionales, y si hay criterios de evaluación de lo que hacen, o sea, de los productos, de las actividades, de los eventos, de los espacios, como de quién lo hace, ¿sí? Si existen los criterios de evaluación. Entonces, todo eso, nosotros pues no podemos ponerle una super palomita a ninguno de estos, ¿sí? O sea, creo que todo está todavía a discusión. O sea, todos estos puntos lo dejamos para otro seminario, ¿no? Bueno. ¿Nosotros, los mexicanos, o la DGDC? Yo diría que en el mundo, ¿eh? Sí, yo diría que en el mundo. O sea, es un tema que se discute a nivel internacional, pero en particular en México y en particular en la DGDC, ¿no? Entonces, bueno, simplemente las asociaciones que hay de periodismo, las redes profesionales, o sea, hablando de que la necesidad de que existan redes profesionales, en México pues están estos, probablemente no lo conozcan, MILCET no es exactamente de comunicación, porque más bien es como de promoción de vocaciones científicas. Aunque es francesa, pues tiene su sede en México, de hecho en Puebla, ahí va a ser el Congreso de la Red Pop con Roberto Hidalgo, y es realmente para promover, ¿no?, talentos, la innovación en cuestiones de ciencia, y Reacción en Cadena, que la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia, la AMCIT, y Reacción en Cadena, que es una red de talleristas de la ciencia que empezó justamente a raíz de estos eventos de los encuentros de divulgación de la física. Y luego simplemente a nivel internacional hay muchísimos, regionales, locales, internacionales, ahí simplemente hay una muestra, ¿no?, de algunos del PSST. Este es el ASTEC, que es la Asociación de Museos de Centro de Ciencia, que aunque aparentemente, qué bueno que llegó Pilar, porque llegaste justamente para contarnos todo, Pilar. Sí, vas a ver, sí. Bueno, el ASTEC, que es la Association of Science and Technology Centers, que está, aunque es supuestamente internacional, tiene sede en Estados Unidos y tiene un enfoque pues muy gringo, ¿no?, porque para no decirles, y está la de Beijing, ¿no?, está la europea y la Red Pop, que es la red de popularización de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno,
Voy a tratar de hacerlo más rápido, pero quiero llegar a la segunda parte, ¿no? Discusiones. Bueno, entonces la comunicación pública de la ciencia es un campo de conocimiento multidisciplinario en el cual se fusionan distintos saberes y medios para la comunicación a distintos públicos. Y bueno, pues algunas personas saben que se ha visto la comunicación de la ciencia como un hijito de la ciencia o como un subcampo de la comunicación de la ciencia. Y eso no es, ¿sí? Es un campo de conocimiento en sí que se nutre de muchas otras disciplinas para su estudio, para su quehacer. ¿Cómo ha evolucionado el campo de comunicación de la ciencia con la evolución de la ciencia? Este es otro tema de otra discusión. La evolución de la relación entre la ciencia y la comunidad científica y la sociedad. O sea, cuando empezó la comunicación de la ciencia era básicamente diles que la ciencia es bonita, es divertida, es parte de la cultura general. Y ahora se ve casi como una herramienta política, ¿no? Que se incorpora la ciencia a la cultura general de la población porque es necesario para tomar decisiones informadas, tanto a nivel personal como colectivo. Y luego está pues, la evolución del significado de cultura científica para la sociedad. ¿Qué es la cultura científica? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué tipo de estrategias, de habilidades, destrezas tendríamos que empujar? Otra discusión para el seminario. Algunos términos, estos son los más comunes en nuestra región, ¿sí? Divulgación de la ciencia, periodismo científico, periodismo de la ciencia, alfabetización de la ciencia, apropiación social del conocimiento. Ya las conocen, ¿no? Me las puedo saltar. Bueno, me las voy a saltar a esta divulgación de la ciencia, que es la divulgación famosísima de… Sí, ¿no? Porque estoy predicando a los convertidos. Entonces, bueno, divulgación de la ciencia, a mí me encanta la definición de Ana María, aunque la misma Ana María ya reniegue contra ella, porque me gusta mucho los términos que manejan ahí. Alfabetización de la ciencia, se dan cuenta cómo tampoco hay consenso en cuanto a las definiciones, hay diferentes definiciones de cada uno de estos términos. La apropiación social de la ciencia y la tecnología, me gustaría determinar un poquito, este término lo acuñaron en Colombia, un grupo de colombianos, no todos los colombianos lo adoptaron, ¿sí? De hecho yo conozco a los que lo inventaron. Dice, es una estrategia de cambio social y cultural dirigida a lograr en el ámbito social una reflexión social sobre la ciencia, la tecnología, una relación crítica con el conocimiento y una promoción de cultura científica. Y surge la necesidad de empoderar. Y yo creo que no está en la misma categoría, porque es lo que quisiéramos que ocurriera, si que la gente se apoderara de la ciencia, ¿no? Entonces, no es equivalente a divulgación de la ciencia, ¿sí? Entonces, y luego popularizando la ciencia, que también hay diferentes términos, diferentes definiciones dependiendo de los autores. O sea, tiene esta cuestión de la inclusión social, es conocer, comprender, aprender información con el propósito de desarrollar habilidades y competencias, herramientas, recursos esenciales para interferir, actuar en la sociedad de manera crítica y consciente. Y la de la red POP es un poquito más allá, porque habla de, surge la necesidad de cambio, lo ven como una estrategia democratizadora en la construcción social del conocimiento, y justo ahí tienen más énfasis en llegar a los grupos marginados, ¿sí?, de la población. Entonces, esta es como la definición de la red POP. Entonces, como se dan cuenta, y si ustedes ven popularización de la ciencia en inglés, es todo lo contrario, ¿sí? Popularización de la ciencia en inglés es hacerlo light y divertido, ¿sí? Totalmente al revés que esto. Entonces, bueno, la CPC es un término paraguas que incluye todos los términos mencionados y otros que hay en otros países, ¿no? Se utiliza para hacer, y la P se usa para hacer la distinción entre la comunicación de la ciencia entre pares y la comunicación de la ciencia a los no expertos. Y luego está un paraguas más grande, que es el de comunicación de la ciencia, ya que incluye la comunicación pública de la ciencia, más, o sea, son todas las actividades que involucran la ciencia y su comunicación, incluye la comunicación entre pares, ¿sí?, incluye la educación formal en ciencia, la no formal y la informal en ciencia, y el periodismo de la ciencia y la comunicación pública. La ciencia es un término para
parteaguas. Incluye todas estas cosas de ciencia ciudadana y todo ese tipo de cosas, que no necesariamente son comunicación de la ciencia. Bueno, ahora sí el chisme. Bueno, entonces, aquí me van a ayudar Pilar y Adriana y Manuel y Arturo, ¿no? Porque ellos vivieron esa época. Como les decía, la revista Física, por Luis Estrada, en 1968, Naturaleza, en 1970, se funda, por más o menos por ahí, en 1970, el Departamento de Comunicación de la Ciencia, con los que estaban haciendo esta revista, y en 1977, lo que dice la literatura, estábamos en duda en eso, se forma el PEC, Programa Experimental de Comunicación de la Ciencia en la Coordinación de Difusión Cultural. ¿Cierto? Bueno, correcto. Maestro. El CUC se formó en el 80. Ah, ok, todavía no llego al CUC, estamos apenas en el PEC. Ok, bueno, y se convierte, perdón, 1980. Sí, 1980, es que yo he visto las dos fechas, 1980, ok, se forma el CUC, sí. Yo lo saqué de la Gaceta de la UNAM. Ajá. Salió la nota que el 25, no me acuerdo si el 25 o 17 de abril del 80 se pone el decreto y sale en la Gaceta que ya se creó el CUC. Ok. Por eso dice así. No, Y sí. este año cumplimos, bueno, no cumplimos. Se cumplen 45 Nosotros no, años. nosotros no cumplimos 45 años. Bueno, 1980, ok, se funda el CUC, Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Varios de aquí ya estuvimos en el CUC, ¿sí? Varios de los que estamos aquí ya estuvimos en el CUC. Y fue muy interesante porque fue la primera dependencia universitaria creada exclusivamente para comunicar la ciencia al público de no expertos. Entonces, 1987 se incorpora a la Coordinación de Investigación Científica y parece que ahí pasaron cosas terribles, ¿no? Por lo que me cuentan, cuando pasó de difusión cultural a la Coordinación de Investigación Científica pasaron cosas terribles, en cuanto a las formas de contratar a la gente, etcétera, etcétera, porque ya entraron a los criterios, con los criterios de la Coordinación de Investigación Científica, que evidentemente pues no encajaban con la comunidad del CUC de aquella época. Lo estoy diciendo de manera light, pero bueno. El 2 de enero de 1989 toma posesión el doctor Sarucán como rector de la UNAM. Y él nombra al doctor Jorge Flores como director del CUC, el proceso que no fue exento también de una serie de broncas y conflictos, ¿sí? Pero bueno, ¿y por qué nombra a Jorge Flores? Porque ellos traían el proyecto, o sea, Sarucán quería el proyecto de hacer un gran museo de ciencias como tipo el pabellón, ¿no?, de la biodiversidad, para albergar todas las colecciones que había en la UNAM. Y por otro lado, Luis Estrada traía la idea de ser un museo moderno de ciencias, al estilo Exploratorium, Ontario Science Center, ese estilo, que no estaría aquí, sino que estaría en otra parte de la ciudad, ¿sí? Pero él tenía esa idea. Y entonces, el doctor Sarucán, yo creo que pensó que Jorge Flores, que Luis Estrada no lo iba a lograr en el tiempo récord, que era de 4 años, que era los que él tenía como rector, y necesitaba un tipo que fuera muy ejecutivo, y ese fue Jorge Flores, ¿sí? Entonces lo nombra como director del CUC. Se inaugura el 12 de diciembre de 1992, un dato chistoso, o sea, el día anterior, fue el primer día, no, perdón, el día anterior, reeligen a Sarucán como rector por un periodo de 4 años más. Entonces, su primer acto como rector del nuevo periodo fue inaugurar Universum, ¿sí? Entonces, con 8 de las 12 salas que estaban propuestas, incluyendo, sin las salas de evolución, que era un proyecto precioso. O sea, el proyecto inicial de Universum era un proyecto verdaderamente espectacular. Pero bueno, no se logró porque, hubo una serie de broncas de tipo político y financieros y demás. Y entonces, en vez de hacer el edificio que se iba a construir para Universum, que era un proyecto realmente hermosísimo, con avenidas de la evolución, que es la avenida de evolución cultural, la cosmológica y la biológica, para entrar a las ciencias de la gran ciudad, y luego ahí salían radialmente todas las salas que eran las que aportaban los conocimientos para la gran ciudad de México y todas las broncas que tiene una gran ciudad como esta, ¿no? Y entonces, como ya no hubo presupuesto, hubo muchos conflictos políticos, aquí estaba el CONACYT. Entonces decidieron que políticamente era mejor
que ocupáramos este edificio, ¿sí? Y entonces, bueno, y bueno, entonces, como les digo, entonces en 1997, pues cambia el rector, el doctor Barnés, y el CUC se ve obligado a reubicarse y reinventarse, ¿sí? Quiero contarles, no sé si tú estabas en el Consejo Interno ese tiempo, Pilar, ¿no te tocó estar en el Consejo Interno? ¿Eh? No te hagas, fuiste directora del Museo de Arte, pero bueno, lo que les quiero contar es que nos llevó Jorge Flores a un hotel muy bonito, a todo el Consejo Interno, que todavía se llamaba Consejo Interno, no era Consejo Asesor Interno, era Consejo Interno, y nos llevó a un hotel muy bonito en Cuernavaca y nos encerró en un cuarto y ni siquiera vimos la alberca ni nada, a discutir sobre el futuro del CUC, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Hasta dónde debe ir la dependencia? ¿Cuál sería el mejor escenario posible? Etcétera, etcétera. Fue una discusión de lo más interesante, aterradora, porque en esa época empezaron a desaparecer dependencias, empezaron a fusionar dependencias, de repente la gente veía en la Gaceta que su dependencia había desaparecido, entonces, bueno, estábamos verdaderamente apanicados, como diría Fox, ¿no? Entonces estábamos realmente preocupados y esta discusión fue muy intensa. Entonces había diferentes escenarios. Bueno, regresar a difusión cultural, cosa que no nos gustaba mucho porque difusión cultural sentíamos que se dedicaba básicamente a organizar eventos culturales y nosotros pues queríamos hacer algo más que nada más organizar eventos culturales. Otro era estar bajo vinculación, que fue una instancia, no sé cómo se diga, que había en la época de Barnés, que era supuestamente la encargada de vincular la UNAM con el resto del mundo y de hacer mucho dinero, ¿no? Entonces iba a ser la UNAM inmensamente rica con todo el dinero que iba a ingresar y entonces dijeron pues de esa. Pero pensamos que era muy, digamos, a ser muy vulnerables y pues el tiempo nos dio la razón porque vinculación desapareció. O que dependíamos del rector, que también nos hacía muy vulnerables por razones obvias. O que pertenecíamos a la Coordinación de Humanidades, lo cual quería decir que, o sea, tampoco nos gustaba mucho pertenecer a la Coordinación de Humanidades, sentíamos que estábamos más cerca de la coordinación. Pensamos que el escenario menos peor era la Coordinación de Investigación Científica. Ahora, mi punto de vista es que al pasar de CUC a DGDC fue una degradación, ¿sí? O sea, pedimos, aunque el CUC no era totalmente académico, por lo menos no estaba prohibido. O sea, la DGDC se inaugura como una dirección de servicios, ¿sí? Como los promotores de los científicos, en fin, o sea, de hecho yo fui a hablar con la Coordinación de Investigación Científica, así que estaba muy preocupada por el futuro del CUC y me dijo, no te preocupes, es un proyecto muy bonito, lo vamos a cuidar, les voy a nombrar un grupo de destacados científicos que les van a decir qué hacer. Yo creo que un buen proyecto para ustedes sería que hicieran antologías de todos los proyectos de investigación que hay en la UNAM. Entonces, bueno, me preocupé mucho. Entonces, había ese tipo de ambiente, pues, ¿no?, sobre el futuro del CUC. Y entonces, pues, la DGDC nace como una dependencia de servicios, le quitan, no teníamos derecho a tener un consejo interno, no teníamos derecho a tener una comisión dictaminadora, no teníamos derecho a tener una comisión evaluadora, teníamos que buscar un consejo interno, una comisión dictaminadora y una comisión evaluadora afín, ¿sí? Afín a esto, pues no hay, ¿no? A esta dependencia no hay. Entonces, bueno, realmente el panorama estaba muy, muy complicado, pues hubo muchísimas discusiones y muchos pleitos para recuperar un poquito el estatus que habíamos perdido. Y bueno, actualmente se supone que la DGDC, pues es esto, ¿no? La misión de la DGDC es promover y realizar actividades de comunicación de la ciencia con calidad y responsabilidad social que contribuyan a una mejor comprensión y valoración pública de la ciencia, así como para formar profesionales en el área y investigación orientada a la creación e innovación en este campo de conocimiento. Estas actividades en su conjunto tienen como propósito fomentar vocaciones y promover una visión crítica de la ciencia que permita tomar decisiones informadas. Esto, o sea, fue todo un triunfo, ¿no? O sea, lograr que se pusiera esto en papel, ¿sí?
Y la otra, la visión de la DGDC es convertirse en una entidad universitaria referente en el campo de la comunicación, difusión, divulgación e investigación en CPC a nivel nacional e internacional. No sé si quieran agregar algo los que vivieron este proceso terrible. No agregaría yo demasiado, el punto es que de verdad siempre fui tropa. Siempre fui tropa. Incluso en el Museo de la Luz era subdirectora, nunca había una dirección. No la hubo hasta que regresó Ana María Cheto de una muy larga estancia y la nombraron a ella. El tema fue que nunca fue al Museo de la Luz, excepto a tomar posesión. Y realmente todo eso se hacía antes. Sí. Yo la verdad tuve diferencias, bueno, no diferencias, porque con el doctor Estrada uno no tenía diferencias, uno platicaba, expresaba su opinión y la podías compartir o no la podías compartir. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gustó la necesidad de ser parte de la coordinación de investigación científica, porque limitó muchísimo. Y ahí sí, las únicas personas que formalmente existían eran los que tuvieron un título. Sí. De lo que fuera, de lo que fuera. Yo decía, si yo tuviera un título de apretar tuercas, me nombraría. Porque era el nombramiento que fuera. Y entonces, pues eso desgastó mucho a todo lo que se hacía, porque se hacían muchísimas cosas. Se daban exposiciones, se tenían las revistas, se tenían muchas conferencias, se tenían programas de radio, muchos programas de radio. Perdón, te iba a dar No, yo hablo fuerte. Sí, ok. No, es que se está grabando, Ajá. Sí. Oh my God. Bueno, no sabía que se estaba grabando, lo cual me da muchísimo gusto por, perdón, haber llegado tan tarde. Bueno, lo que estaba yo diciendo estrictamente es que sí, para mí fue muy complicado eso de, ahora somos amiguis de los investigadores. Si éramos amigos, nos nutríamos de todos los investigadores, a los programas de radio o en las exposiciones, éramos totalmente socios en el quehacer. Entonces, el haber puesto ese candado de ser de la coordinación de la investigación científica, le dio en la torre a mucha gente, ¿sí? Y luego vino el otro bajón, ¿no? Claro. Pasar de CUC a DGDC, ¿no? Que fue Sí, todavía. pero realmente sí fue lamentable y es que realmente a Luis Estrada no le importaban los nombramientos, no le importaban, le importaba trabajar en la divulgación de la ciencia, en la comunicación de la ciencia, y nos consta que tocó muchísimos foros donde la hizo y la hizo muy bien, porque además supo con quiénes rodearse, quiénes colaborarían, quiénes eran pues, sistemáticamente si no eran trabajadores del CUC, sí eran parte del equipo, porque acudíamos a ellos un día sí y otro también. Entonces, esa degradación para mi gusto, esa limitación que hubo desde que se llevó a la coordinación de la investigación científica, a mí me pareció terrible. Tan terrible que finalmente Luis Estrada tuvo que salir. O sea, eso a mí me pareció tristísimo. Tristísimo. No podíamos tener investigadores aquí y los que había aquí se tenían que reubicar, ¿sí? Sí, entonces, entre ellos, Luis Estrada o sea, se tuvo que reubicar. Es ridículo, ¿sí? ¿no? Somos parte de la coordinación de la investigación científica, Sí. pero no se puede hacer investigación. Sí. Ah, Pero somos una dirección general. pues me parece, Oigan, ¿me das chance de pasar 2 láminas más? Sí, ok. perdón, a mí honestamente sí me pareció un retroceso y creo que, salvo el arranque que hubo para el museo, creo que el arranque y los pasos adelante que se llegaron a dar, siento que se han perdido. Siento que se ha perdido un poco el rumbo, así me siento. Insisto, soy tropa, así que… Bueno, digo, déjame compartir en la nada banca. más, o sea, los retos, ¿no? También para otra discusión. Mira, los retos, yo clasifico tres tipos de retos. En contexto nacional, necesitamos mayor presencia en los medios y más espacios para la comunicación pública de la ciencia, por un lado. Yo creo que tenemos que llegar a toda la población, no llegamos a toda la población, eso es claro, entonces tenemos que llegar a buscar maneras, estrategias para llegar a toda la población y tenemos que buscar forma de vincularnos con otras instituciones que son afines a nuestros intereses. Esos serían como los retos a nivel nacional. ¿Qué pasó?
¿sí? No, pero no todo es nada más el museo, o sea, hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo estoy hablando de la comunicación de la ciencia como un todo, ¿no? O sea, ese es un medio que se emplea para comunicar la ciencia, ¿no? Y efectivamente tiene un nicho, como tú dices, ¿no? Bueno, el contexto institucional, ¿sí? Somos muy vulnerables ante cambios políticos e institucionales, y esto lo sabemos de sobra, ¿sí? Necesitamos entonces programas de desarrollo sólidos con metas claras, o sea, necesitamos un plan de trabajo en la dependencia que pueda sobrevivir los cambios, ¿sí? Entonces, cosa que no tenemos. Necesitamos tener también criterios establecidos para la contratación, promoción y permanencia. Aunque existe el EPA, ¿sí? Siempre estamos como viendo cómo nos acomodamos al EPA, cómo encontramos equivalentes, y hay otras personas que no tienen ¿cómo se llama? Una plaza académica, que bueno, pues quién sabe cómo se les evalúa, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Y luego necesitamos un reclamo popular, ¿no? Que siempre hemos visto desde hace varios años, una evaluación justa por pares empleando criterios emanados de la propia comunidad de comunicadores de la ciencia, ¿sí? Actualmente, ¿qué hacemos? O sea, bueno, los criterios supuestamente los hemos trabajado, habría que actualizarlos. De hecho, hicimos en el colegio, hicimos un ejercicio muy interesante hace varios años, en donde justamente vimos cómo podíamos equiparar lo que hacemos con todos los perfiles que hay en esta dependencia, diferentes perfiles profesionales, diferentes trayectorias, y cómo podíamos equipar eso a lo que está en el EPA, ¿no? Eso ya está desactualizado, habría que actualizarlo, ¿sí? Porque, bueno, hay medios, o sea, todo lo de redes sociales y demás, todo lo de internet que no existía cuando lo hicimos, ¿no? O apenas empezaba. Entonces, bueno, necesitamos eso, pero el otro problema que tenemos es que el maldito EPA nos impone también, no solamente los criterios, sino también a los evaluadores. Siempre buscamos evaluadores cuates, ¿no? O sea, que más o menos nos entiendan, que más o menos nos conozcan, que hayan hecho algo de divulgación, ¿sí? Pero, y ahora, por ejemplo, tiene esta cosa nueva de los técnicos académicos que dicen, que te vuelvo un técnico académico. Digo, perdón, yo prefiero que me vuelva un investigador cuate que un técnico académico en microscopía electrónica, ¿no? Entonces, Aguas cuando dices cuate. Aguas cuando dices cuate. ¿Por qué? Porque podría sonar a otra cosa. Bueno, ok. No sé a qué, pero luego me dices. Pero bueno, amigo, pues, ¿no? Sí, aliado. Ok. Entonces, y el último serían los que son inherentes a la actividad misma de comunicación de la ciencia. Tenemos que fortalecer y consolidar el campo del conocimiento. Como les dije al principio, no está claramente delimitado, ¿sí? Eso por un lado. Necesitamos trabajar más en la evaluación de productos, actividades y espacios. O sea, tener criterios de calidad para lo que hacemos, que sirven no solamente para legitimarnos, sino como un instrumento de desarrollo de lo que hacemos, ¿no? Y necesitamos programas para profesionalizar, para profesionalizarnos, para actualizarnos en CPC, necesitamos diplomados y posgrados. Y por último, me gustaría mencionar que este es un problema también universal. Existen los académicos, los estudiosos de la comunicación de la ciencia y los practicantes. Y generalmente son de criterios que se caen bastante mal, ¿sí? Porque los académicos están acá estudiando en el mundo ideal, ¿no? Hacen sus modelos y sus estrategias y proponen cosas, y los otros dicen, oye, yo estoy en el campo de batalla, tú no sabes lo que yo tengo que enfrentar todos los días, tú no conoces las necesidades del público, en fin, yo no tengo tiempo de leer todas las cosas que tú hiciste en el mundo ideal, ¿no? Entonces, y los otros dicen, ustedes, practicantes, hacen más de lo mismo, son poco innovadores, les vendría muy bien leer algo de lo que está en la literatura. O sea, son dos gremios que están muy separados. Entonces, tenemos que tener estrategias para cerrar esa brecha y ponerlos a trabajar juntos. Entonces, bueno, pues yo tengo algunas ideas, que eso lo podemos discutir en otro seminario, de cómo podemos cerrar esta brecha. No es un problema exclusivo de la DGDC, es un problema que se discute en congresos internacionales, y con esto termino, Pedro. Muchas gracias. Okay. Ahí está.
Sí, preguntas, comentarios. Ahorita que decías lo de la investigación y los practicantes, me parece que recientemente, no me acuerdo dónde lo leí o lo vi o qué, pero Brian Trench ya dijo, bueno, es que a lo mejor la investigación es un área por sí misma y tiene su valor por sí misma, aunque no se vaya a aplicar a la práctica. Pues puede ser, y a mí eso me recuerda a lo que pasa, por ejemplo, entre compositores musicales, que son los practicantes, y los musicólogos. Los musicólogos no les dicen a los compositores cómo componer, y a los compositores realmente quizá no les interese demasiado qué hace un musicólogo. A lo mejor esa es nuestra relación. Ahí lo aviento. Hola Elaine, ¿cómo estás? Muy interesante todo lo que compartiste. Yo tengo dos preguntas, o más que dos preguntas, conocer qué piensas. Hablaste de 3 generaciones ya hoy de divulgadores, ¿no? Los pioneros, la generación de en medio y finalmente de esta expansión. ¿Consideras que hoy hay una 4ª generación con todos estos jóvenes creadores de contenido, surgidos de redes sociales? Y un poco, ¿qué marca para ti? O si pudiéramos hablar de un nuevo momento para la divulgación a partir del surgimiento justamente de todos estos medios, difusión y de generaciones más jóvenes que hoy están, no sé si propiamente haciendo divulgación, pero sí generando contenido de ciencia y pues teniendo una presencia importante, ¿no? Cuando yo menciono las generaciones, no me refiero a su actividad, sino me refiero a su formación. Okay. ¿Sí? O sea, el criterio que yo utilicé. O sea, los que se formaron picando piedra, los que se formaron con cursos complementarios, diplomados, posgrados complementarios a su formación inicial, y los que ya son egresados de programas diseñados específicamente para comunicar la ciencia, ¿no? Para formarlos como comunicadores de la ciencia. Ahí nos topamos con otro problema, ¿sí? Esta parte de la profesionalización es otro problema. Yo me refiero a su formación, o sea, no a su actividad, ¿sí? Ahora, esas tres generaciones coexisten todavía hoy en día, ¿eh? Claro. O sea, no quiere decir que unos sean superiores a los otros, ¿sí? Simplemente es como para decir, hay diferentes generaciones en cuanto a cómo se formaron como comunicadores de la ciencia. Y respecto a cómo caracterizarías el momento que estamos viviendo con el surgimiento de nuevos creadores o… Pues es el reto, es uno de los retos que tenemos, ¿no? O sea, lo que mencioné en la última lámina, ¿no? O sea, justamente son retos, son cosas que no hemos explorado, son cosas nuevas, son nuevas oportunidades, pero también nuevas, o sea, hay muchísima discusión sobre qué se puede hacer, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? En redes sociales, si se puede comunicar la ciencia a través de las redes sociales o no, cómo se hace, o sea, son campos nuevos o sea, son áreas nuevas que se abren, ¿no? En la comunicación de la ciencia. A ver, Felipe, me ganaste mi pregunta, pero ampliando sobre el mismo tema, yo también creo que valdría la pena ya hablar de una 4ª generación porque estamos viviendo una avalancha de creadores de contenido en redes sociales, sobre todo en video, pero son muchísimos, muchísimos, y algunos de ellos tienen públicos con los que soñaríamos nosotros, tienen influencia, forman asociaciones y grupos diversos en todo el país. Además, eso es muy bonito, no es algo que esté centralizado en el país, sino que está muy distribuido. Por ejemplo, esta red CPCera que existe, ¿no? Que supongo que no divulgan la ciencia, sino que la CPCean, ya organizó algunos, muy pocos, muy poquitos, pero ya tienen su propia red y organizan su propio congreso, que por cierto le llamaron primer congreso de CPC. Entonces yo creo que esa ya es una generación que no necesita llevar diplomados ni cursos, en el sentido de que no lo necesita porque lo está haciendo sin haberlos llevado. Claro que algunos, pero sí creo que es un fenómeno nuevo que habría que tomar ya muy en cuenta y en todo caso vincularnos con ellos, porque ellos ya lo están haciendo sin pedirle permiso a nadie y en general con bastante buena calidad, aunque siempre hay peros. Quisiera comentar, en la última que mencioné como los
problemas inherentes a la actividad misma, yo veo, siento que estamos en un punto de inflexión en este momento. O sea, yo siento que han proliferado, ¿no? Todos estos grupos que hacen comunicación de la ciencia, algunos bien, muchos mal. Yo lo vi, por ejemplo, cuando hicieron estas cosas de la Renacecit, que había unos proyectos verdaderamente desastrosos, malísimos. Los payasos de la ciencia, así se llaman, es verídico, existen, ¿no? Busquen en internet los payasos científicos, creo que se llaman, son oaxaqueños. Y ellos, bueno, a mí lo que me preocupa es que están proliferando muchísimos comunicadores de la ciencia que no tienen ninguna formación, que no hay ninguna reflexión, que no hay nada de esto, ¿no? O sea, nada de base. Lo están haciendo, y de hecho yo escuché en uno de los programas de Sobre la Ciencia que entrevistaron a uno de estos influencers, dijo, pues ¿cómo le haces? Pues haciéndolo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, nada de reflexión, nada de eso, ¿no? O sea, nada de marco teórico, marco conceptual, nada de eso. Entonces, pues haciéndolo. ¿Cómo es? Pues haciéndolo. Ensayo-error y cometiendo errores. O sea, estamos regresando a la época pionero en algunas. Entonces, a mí me preocupa porque siento que estamos en un punto de inflexión. Nosotros, sobre todo que estamos en la UNAM, tenemos que mostrar que somos una actividad profesional, que somos una profesión que bueno, algo que hemos discutido mucho aquí también es que sentimos que todo tiene que tener un sustento académico. Eso tampoco está muy claro qué significa, pero bueno, que todo tiene que tener un sustento académico y que es una actividad profesional. Y sin embargo están surgiendo todos estos, y lo que me preocupa es que nos están ganando, pues, nos están ganando en número. Y entonces, si estos se siguen multiplicando y siguen haciendo divulgación así como se les ocurre, nos vamos a desprestigiar como profesión. ¿Sí? Sí, entonces, todos los que nos evalúan se nos las van a aplicar. Estos son los divulgadores, qué mal, ¿eh? ¿No? Entonces, yo sí siento que estamos en un punto de inflexión y por eso yo digo que tenemos problemas inherentes a la actividad misma, que tenemos que fortalecer el campo del conocimiento y la profesión. Creo que es una tarea que tenemos. Entonces, bueno, sí. ¿Y entrar a qué, perdón? Evidentemente hay que, sí, son temas que hay que discutir, ¿no? Sí. Temas para los próximos, sí. Aprovechando la galería que nos trajo Arturo, esta visión de una dependencia de divulgación de la ciencia dirigida por estas personalidades, aciertos y desaciertos, tus comentarios a que esta dependencia sea siempre dirigida por un investigador. Ya, yo creo que tiene que ver también con los prejuicios, o sea, ¿no? Los prejuicios que yo mencionaba previamente. O sea, como que no tenemos el pedigrí, ¿no? Perdón, para tener un director o sea, necesitamos un director que sea de fuera, que sea un investigador, que tenga doctorado, ¿eh? Sí. Sí, por supuesto, sí. Difícilmente llegaría al premio Nobel, y fue una de las razones por las que salió, porque para los tiempos que se estaban exigiendo a la dependencia, pues no lo daba. Luis Estrada siempre iba a buscar, le falta A, sí, le falta B, y así hasta el infinito, ¿no? Y Flores lo que hacía era, sale porque sale. Claro. Y ese fue el compromiso que hizo con Sarucán. Por supuesto. O sea, no me vas a detener, me vas a dar todo el apoyo que yo solicite y solamente así me puedo comprometer a sacarlo. Y lo sacó. ¿Y lo sacó? Sí. Entonces no se necesita, en mi opinión, que sea investigador. Es tu opinión, pero es como nos ven. Es que otra vez es lo mismo, cómo nos ven como comunidad, ¿sí? O sea, como que no nos hemos ganado el prestigio como comunidad. Y por eso nos tiene que venir alguien de fuera a decirnos cómo hacer las cosas, ¿no? Sumando a lo que decías, Pedro, y conociendo la historia, Ailén, que además haces un recuento interesantísimo
de cómo ha evolucionado. Un poco nos ponías en la última lámina los retos, ¿no? para el futuro. Pero digamos, ¿tú qué oportunidades también ves actualmente? Y sobre todo si consideras que hoy tenemos las condiciones institucionales para enfrentar estos retos, ¿no? Creo que es interesante, más allá de conocer, llegar a más audiencias, etcétera, si tú consideras que hoy desde la DGDC podemos alcanzar esos retos y tenemos las condiciones para hacerlo, ¿no? Bueno, a pesar de todo tengo una visión optimista. Y tengo una visión optimista porque, bueno, pues los que fueron pioneros, ¿no? Los que estuvieron en el CUC, los que les tocó, como Juan, ¿no? Echar a andar la comunicación de la ciencia en este país, pues lo hicieron, pues a pesar de todo, ¿no? Con todo en contra, remando contra corriente, luchando por un ideal que la mayoría de la gente no aceptaba. Lo hicieron, Luis Estrada muchas veces financió la revista de su propio bolsillo, ¿no? Con problemas familiares, por eso, ¿no? Por cuestiones sociales, pero había una mística, había una misión, había ganas de sacar algo, había todo eso. Fueron poquititos, lo hicieron con muchísimos esfuerzos, como me preguntaba Rosalba, ¿no? ¿Dónde estaba antes el CUC? Pues en una casa aquí en Coyoacán, y antes estuve en otra casa en Coyoacán, ¿no? Antes de que estuviera en la casa de Melchor Campo, fíjate. ¿Y consideras que se ha perdido eso? 288, yo preguntaba el número. ¿Consideras que se ha perdido eso? La mística, que creo que es algo fundamental. Yo creo que sí se ha perdido un poco, creo que la recuperamos cuando hicimos Universum. Cuando hicimos Universum, creo que había un entusiasmo, todos nos llevábamos bien, todos éramos cuates, ahora sí que cuates, amigos, todos éramos amigos, todos nos llevábamos bien, todos estábamos luchando por un propósito común, todos teníamos una meta común, no había estas divisiones, aunque sí estábamos como especializados, creo que como que todos colaborábamos, no había necesidad de memos y de, no sé, ¿no? Este tipo de cosas burocráticas, o sea, como que todos teníamos muy claro lo que íbamos a hacer. Pero bueno, yo creo que, yo creo que recuperamos un poco eso. Ahora, a nivel, digamos, nacional, a nivel, yo creo que hemos avanzado muchísimo, hemos llegado muy lejos, o sea, la comunicación de la ciencia llegó para quedarse, ¿no? Como había una estación de radio que decía eso, llegó para quedarse. O sea, ya está posicionado en el discurso oficial de los programas de ciencia y tecnología, de las universidades, de los, bueno, ya no es CONACYT, ahora es ¿cómo se llama ahora? Secretaría. La Secretaría de, ahora, o sea, y está posicionado en los discursos internacionales, o sea, la comunicación de la ciencia ya tiene un lugar, tiene una importancia, se reconoce como una profesión, hay muchísimos programas para formar comunicadores de la ciencia, o sea, hemos avanzado muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo digo, contestando tu pregunta, yo creo que hemos avanzado muchísimo de cómo estábamos, o sea, hace unas décadas o como estamos ahora, hemos avanzado mucho. Pero que hay mucho trabajo todavía. Que tenemos mucho camino por correr, sí. Muchas discusiones, muchos análisis, muchas batallas, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, pues démosle las gracias a Elaine. Y acuérdense que el martes 23 de septiembre viene la conferencia de Educación Continua y Divulgación de la Ciencia con Karina, por ahí está Karina, ya se fue, aquí está, Karina Monterrosa y David Méndez. Gracias. Divulgación de la Ciencia, UNAM.